Aparece otra pantalla de estado que dice el nivel de lanzador es insuficiente. El prota dice que lleva más de una semana intentándolo, y solo falló, que debería rendirse a estas alturas. El prota piensa que no, que este lugar ya no es un secreto, que no hay garantía de que el gigante siga aquí la próxima vez que regrese. Que va a tratar de aumentar la cantidad de mana más allá de la norma, vamos por todo o nada. Aparece una pantalla de estado que dice lanzando nigromancia menor, invocación de Ghoul, se ha detectado un cadáver. El prota piensa que todavía tiene tiempo, que lo seguirá intentando. Aparecen dos pantallas de estado que dice nigromancia menor, invocación de necrófago exitosa. Que necrófago Titan, mítico, un necrófago invocado. El nivel del cadáver terminado es alto, se añade bonificación de estatus. Que el nivel del cadáver terminado es transcendental, nivel aumentado. Se ha convertido en un campeón Titan Ghoul. El nivel del cadáver es casi trascendental, ha recuperado parte de su antiguo ego. Que es un no muerto de nivel mítico, heredando algunos de sus rasgos antes de morir. Que es un no muerto mítico, heredando algunos de sus antiguos rasgos antes de morir. Campeón Titan Ghoul, mítico. Rodrudol, no muerto. Nivel 6. Mana 3000. Rasgo, egos, fuerza monstruosa, espíritu de lucha, indomable. Rodru se inclina. El prota piensa que intimidad T. El prota piensa que probablemente es el único en el mundo que pueda comandar ahora mismo un gigante, que ahora ya no tendrá miedo de un enemigo de nivel tropa. Que gracias Dios que todo este trabajo duro valió la pena. Y vemos cómo ahora pasamos con Jester, y vemos como un bicho en un recipiente se muere. Jester se pregunta que si Ragnos está muerto. Qué bueno, que no importa, que todavía tengo un montón de peones por ahí. Un cuervo llama a Bufón, y le dice que su majestad imperial quiere verlo. Jester dice que entendido, que hazle saber que estaría allí enseguida. Te acaba de tener algo que informarle. Ahora pasamos con Desrun. Desrun pregunta que se lo envió el imperio. El prota dice que está allí por recomendación del duque Alben. Desrun pregunta que si Baj, que si ese chico le envió. Desrun dice qué pasa, que si no le dijo que le dejaría moverse primero. El prota piensa que luchando contra mí solo con un palo, que si no lo está tomando en serio. Desrun dice qué pasa, que si no le dijo que le dejaría moverse primero. El prota piensa que luchando contra mí solo con un palo, que si no lo está tomando en serio. El prota piensa que definitivamente lo derrotará. Desrun se mueve a la espalda del prota, mientras le dice tiene una buena idea aproximada de tus habilidades. Desrun dice que no es habilidad con la espada lo que deberías entrenar ahora, que un estilo de lucha endeble que se basa demasiado en trucos. Que movimientos demasiados obvios y demasiados dependientes de la velocidad. Y una incapacidad para ver a través de los esquemas de su oponente. Que es su falta de experiencia. Desrun dice que no se preocupe, que naturalmente irás mejorando a medida que juegues conmigo. Ahora pasamos al día 1, del entrenamiento, y vemos cómo el prota y Desrun están teniendo un combate. Ahora pasamos al día 2, y vemos cómo ambos están comiendo papas. Ahora pasamos al día 15 y vemos cómo el prota está cortando unos troncos de árbol. Ahora pasamos al día 22, y vemos cómo Desruth está ahorcando al prota. Ahora pasamos al día 27 y vemos con el prota está cortando unas dos rocas. Ahora pasamos al día 33 y vemos como el prota y Desrun están teniendo un combate. Desrun piensa que su movimiento corporal está mejorando un poco, sin embargo. Vemos cómo Desrun se mueve y le mete un codazo en el abdomen del prota. Luego le meto una patada, mientras le dice que pensar en medio de la batalla es ingenuo. Que aún así, reconoce su voluntad de luchar por no quejarse ni una sola vez. El prota le manda un tajo de viento a Desrun. El prota dice que incluso un maestro de la espada, baja el guardia, la próxima vez no será tan fácil. El prota se desmaya. Desrun piensa que es áspero, pero, reunió su aura y la envió volando. Que no pensó que fuera lo suficientemente bueno para usar artes de espada todavía. Desrun pregunta que si lo uso instintivamente. ¿Qué talento más ala de mis expectativas? Que eso le recuerda que Luis también me dijo que se escribiría en Roblen pronto, que sería interesante ver si pueden meterlo en un partido con este chico. El prota se levanta. Desrun pregunta que si finalmente despertó. ¿Qué ese arte de la espada que hiciste antes de desmayarte? Que si puedes hacerlo de nuevo. El prota dice que si esa cosa que hizo cuando me golpearon.
El prota dice que ese era el desesperado. Desrun dice que muy bien, que le dejé aprovechar esta oportunidad para enseñarte a usar las artes de la espada, y de paso algo de control básico de aura, también. Desrun dice que cuando usas el arte de la espada, piensa en ello como envolver el aura alrededor de la espada como una vaina. Y luego envías esa vaina volando. Vemos como Desrun rompe un árbol, que aunque su forma básica es solo un tajo afilado, puede usarse de varias maneras, dependiendo de cómo la uses, desde explosiones hasta ondas de choque. Que si usa el aura para estimular su cuerpo en vez de una espada. Puedes moverte a super velocidad así. Vemos cómo aparece a la espalda del prota. ¿Qué técnica mística del aura, el pináculo de la aplicación del aura, está construida sobre la misma teoría que las técnicas que acabe de mostrarte? Que envuelva su aura alrededor de su cuerpo o de su espada y ajusta la fuerza en consecuencia, pero que esto es algo que todavía está muy lejos para ti. Que por ahora, aprenda a usar las artes de la espada. El prota manda varios tajos de viento hacia el árbol. Desrum dice que bien, que siga así. Que una vez que se acostumbre, aléjate un poco. Aparece una pantalla de estado que dice condiciones cumplidas. Entidades evolucionables detectadas. Talento de Andrés Crodwell. Evolucionalidad combate 30%. Deseas evolucionarlo. El prota piensa que entreno tan duro, que pensar que sus habilidades de combate de nivel genio alcanzarían un nivel evolucionable. El prota piensa que de todos modos, eso es bueno, que además, es más agradable para mí usar mi cuerpo. El prota le empieza a hacer cortes más profundos al árbol. Desrun piensa que es aún más monstruoso de lo que imaginaba, que nunca pensó que pudiera existir tan talento. Que Wool, Luis e incluso él, nunca fueron tan buenos como este. Que mientras se le den la dirección clara, que probablemente prosperará por sí mismo, que en ese caso, todo lo que puede hacer es. Desrun le dice al prota que bien, que es suficiente por hoy, que vayan a comer, que vaya a la casa primero, crees entierra las papas y hierbelas, mi discípulo. El prota piensa que todos son papas que en cada comida, siente que vayan a empezar a brotar de mi cuerpo. El prota dice que usa ahora que se lo llamó discípulo. Desrun dice que, no te gusta. El prota piensa que si Desrun me tomó como su discípulo, porque, aunque ha estado con él por más de un mes. Desrun le dice al prota que tomes el libro, que es un libro que escribió durante su tiempo allí en esa montaña. El prota pregunta que por qué me lo das. Aparece una pantalla Egole Sword, libro de habilidades escrito por Desrun, contiene amplios conocimientos de su manejo de la espada. El prota piensa que es un libro de habilidades de Desrun, que es un objeto para subir de nivel, como el libro de magia negra de Morne. Que eso significa de también puedo usar la espada de Desrun. Desrun pregunta que si de verdad odias tanto que te enseñe directamente. El prota dice que no en absoluto. Desrun dice que por mucho que le guste enseñarte directamente a discípulos potenciales, a veces demasiada enseñanza puede envenenar un talento. Que especialmente uno tan peculiar como el tuyo, cuyo cuerpo está lleno de aura. Por eso quiero que lo uses como guía para encontrar un método de entrenamiento adecuado para ti. El prota piensa que un maestro de la espada realmente me tomo como su discípulo. Desrun dice que ahora que ha terminado de enseñarte, quizás sea hora de que abandone esta montaña. Si me quedo mucho tiempo aquí, mis habilidades se volverán aburridas. El prota le pregunta a Desrun que a dónde va. Desrun dice que al reino del sur. El prota dice que es lo opuesto a donde voy, pero déjame acompañarte hasta donde pueda. Ahora pasamos con un chico que piensa que está demasiado hambriento. Que lejos he estado caminando. Que su abuelo, todos en el pueblo, que todos se han ido, y yo soy el único que queda. ¿Qué debo hacer? Y vemos como el tipo se desmaya. El prota encuentra al chico, y dice que no puedo ser, que si no es este. Que si acaso es Benjamín, que pensar que conocía a un personaje jugable en un lugar como este. Que un especialista en la espada con el rasgo señor de las espadas. Que eso significa que esta gran espada es la espada demonio Rubens. Que una espada que ha estado sellada en la aldea de Benjamin por generaciones. Y el hecho que aparezca aquí significa
Que su aldea fue a Salta, de vuelta en el juego de alguna manera se las arregló para escapar con la espada del demonio. Que no puede hacer la vista gorda ahora que se ha cruzado con él, que después de todo, necesito hacer que los personajes jugables estén en deuda conmigo. El prota hace un pequeño campamento donde Benjamín estaba desmayado. Benjamín despierta, el prota le pregunta que si está despierto. Benjamín pregunta quién eres tú, el prota le dice que coma. Benjamina pregunta al prota qué está tratando. La prota le dice que se calme, que si quisiera hacerle daño, que no estarías vivo ahora. Que debería comer primero y recuperar su fuerza. Benjamín rápidamente busca su espada. El prota le dice que esa espada parece importante para él, pero que necesita tu fuerza para llevarla, ¿verdad? Benjamín recuerda cuando estaba con su abuelo pegándole unos sellos a la espada. Benjamín se pone a llorar. El prota piensa que recuerdo que Benjamín es el tipo sensible como en el juego. El prota le pregunta a Benjamín que cuánto tiempo vas a hacer que lo sostenga, que su brazo está cansado. El prota le pregunta a Benjamín que seguro que puede comer, que bebe un poco de poción también mientras recuperas fuerzas. Benjamín mientras come y llora dice que muchas gracias. El prota dice que no eres un mendigo, que es de mala educación amontonarse y ver a la gente comer así. Y vemos como había un montón de tipos observándolo desde la montaña, los tipos dicen que agudo. Benjamín rápidamente se le ponen los ojos negros mientras piensan que ellos son los que mataron al abuelo. El prota piensa que esa reacción, que como pensaba ellos fueron los que atacaron la aldea de Benjamín. El prota nos cuenta que los acólitos, un grupo de huérfanos criado por Jester como su escuadrón de asesinos personal, que de alguna manera me recuerdan a mi vida anterior, soldados polivalentes, entrenados al nivel de las fuerzas especiales e incluso capaces de hacer magia básica, que una vez que son capaces de manipular el aura, Jester les da máscaras especiales como muestra de su habilidad. Que son lamentables, pero que no son el tipo de gente con la que se pueda negociar, que tendrá cuidado. Benjamín le dice que espere que se aparte por favor. Benjamín dice que con quien tienen negocios es con él. Benjamina ataca pero vemos como todos los acólitos se protegen con una barrera mágica. Los acólitos atacan a Benjamín pero Benjamín se cubre con su espada. Vemos cómo empezó el intercambio de golpes entre los acólitos y Benjamín. El prota piensa que le gustaría decir que como era de esperarse del personaje jugable más joven. Pero que no voy a ninguna razón para que sea gravemente herido como lo hizo en el juego original. Que ya que las cosas están a punto de ponerse feas, y demás como Benjamín se sorprende al ver que están volando partes de los acólitos. El prota piensa que se va a ocupar de eso rápidamente. Los acólitos dicen que atrapen al prota primero. Benjamín voltea a ver y ve cómo el prota está acabando con los acólitos. Benjamín piensa que está asombroso, que acabó con esos bastardos que asaltaron a la aldea tan fácilmente. El prota acaba con el último acólito. Benjamín se pregunta quién es este tipo. El prota dice que parece que son todos. Benjamín se pregunta que habría sido capaz de proteger la aldea si fuera tan fuerte como él. El prota le pregunta a Benjamín que si está bien. Benjamín de manera nerviosa responde que sí. El prota se pregunta que si cambió su actitud después de ver mi habilidad con la espada. El prota dice eso le recuerda, que no me he presentado, soy el conde Andreas Cromwell. Benjamín se presenta, el prota le dice a Benjamín que parece que te perseguían, que si tiene algún lugar al cual ir. El prota piensa que pronto, Luis y otros personajes importantes comenzarán a inscribirse en la academia, que pensaba que ya era hora de echarle un vistazo, que quizás debería ocuparme de él también. El prota le dice que si no tienes otro lugar a donde ir, ¿qué tal si te entreno como un buen espadachín? Que sería un crimen desperdiciar un talento tan bueno como el tuyo, que conseguí que te admiten en la academia, te escribiré una carta de recomendación. Benjamín dice que no tiene dinero, el prota dice que cuando dice que te recomendara, también significa que te patrocinare, que todo lo que tienes que hacer es decidir si aceptas sí o no. Tengo suficientes recursos para hacerlo. Benjamín dice que algún día le devolverá su amabilidad. Y vemos como todo eran recuerdos del prota. El prota piensa que fue admitido a la Academia Monas. El prota nos cuenta que es especialista en espadas, así que no tendrá problema en graduarse. Que trabaje duro Benjamín, te daré todo el dinero que quieras. Qué bien, que debería prepararse para la subasta Muriel. El prota le escribe a Carlos diciéndole que le gustaría participar en la subasta Muriel.
Carlos pregunta que si hay algo que te interese de allí. Que le deje las entradas a él, que su padre encontrará la manera de conseguirlas. El prota dice que muchas gracias. Que se encuentren en la subasta mañana. El prota piensa que es bueno tener a un gran noble de conocido. El prota dice que es hora de irse al distrito de entrenamiento más anárquico de Deadly Sin. Ahora pasamos con Jester. Jester pregunta qué fue con la espada demoníaca Rudens. Un acolito dice que el chico huyó con la espada, y hemos enviado una unidad tras él. Pero que aún no han regresado. Jester pregunta que si lo dejo escapar. Jester piensa que es una espada demoníaca que amplifica la habilidad mágica y física de su portador, que estaba planeando estudiarla y crear una espada demoníaca producida en masa. Que era el material que estaba buscando para fortalecer el ejército. Y que pensó que finalmente la había encontrado, pero pensar que se escapó así. Que envía a Osan a Muriel, que se una a Led en la subasta. Que tiene que conseguir la corona de las profundidades a toda costa. Que si él está allí, aunque ocurra algo inesperado, la traerá de vuelta. Ahora pasamos a la subasta. El presentador dice que la mayor subasta de su distrito de entretenimiento, Noche de Oro Fluyente. El prota piensa que su objetivo son los pecados capitales, pero que aprovechará esa oportunidad para conseguir tantos objetos con nombre como sea posible. El prota mirando una espada piensa que es la pesadilla blanca, una espada de renombre con una alta conductividad de maná. Sé muy bien, que si gana esa puja, se la enviará a Benjamín. Carlos le pregunta al prota así que es verdad que te interesa la esgrima. El prota dice que estaba pensando en darle esto a alguien que conoce. Carlos dice que tiene muy buena pinta, pero que 20 millones es un poco bajo. ¿No crees? Que lo suba a 50 millones. El prota piensa que para qué molestarse si lo puede conseguir más barato. El prota dice que acaba de empezar, que sí que el precio subirá gradualmente. El presentador dice que si 23 millones, que si alguien más, que muchas gracias, que la pesadilla blanca se vendió por 23 millones. Carlos le dice al prota que no está mal, el prota piensa que 20 millones hubieran estado bien. Que ahora el siguiente ítem, que ese es un mapa que muchos estudiosos han tratado de descifrar pero que el código que ha demostrado ser demasiado difícil para ellos, el prota piensa que esa cosa también apareció. Que el mapa secreto que lleva a la localización de la tumba del dragón rojo, que pensó que era solo un huevo de Pascua, que no esperaba que realmente existiera. Que los cadáveres son activos para mí, que así que tengo que conseguirlo. El presentador dice que ahora bien, que empecemos con 2 millones, que 5 millones, que acaban de llegar a 5 millones, que si alguien más. El prota piensa que si consigue un dragón, que será tan fuerte como una nación. El presentador dice que el mapa inscriptado, vendido por 5 millones, el prota piensa que muy bien. Un tipo se pregunta quién demonios son. Que parece que están cargados con dinero. Que no importa, que se diviertan con eso. Que el premio principal, es la corona, de todos modos, cuanto más dinero gastes antes, menos competencia para mí. El presentador de la subasta dice que bueno, que entonces, al siguiente ítem. Chompa el camino porta recargable que te permite moverte a cualquier lugar, en cualquier momento. Que hasta 2 usos por día, el prota puja por el ítem. El presentador dice que una antigua herramienta alquímica de un antiguo alquimista. Práctica y elegante. El prota puja por ese ítem. Carlos le pregunta que está pensado siquiera lo que está comprando. Que les presenta, la corona del Señor de los Mares. Y ahora, el tan esperado artículo final. Que contengan la respiración, que es una reliquia rescatada del fondo del mar profundo. Aparece una pantalla de estado que dice el pecado original más puro ha detectado el poder de la codicia benevolente. El prota piensa que ahí está. El presentador dice que el precio inicial es de 1.000 millones y las unidades de pujas son de 10 millones. 10 millones. El prota piensa que ese es un precio muy alto, que si tuviera las ganancias de las ventas de pociones del próximo mes. Carlos le pregunta al prota que si quiere eso también, el prota dice que bueno. Que intentará algunas ofertas, pero, si es inútil, me rendiré. Carlos dice que se lo comprará, el prota dice ¿por qué estás? Carlos dice que su padre me contó lo esencial de la historia, me dijo que la razón por la que te hirieron en las alcantarillas, fue porque intentaba salvarnos. El prota dice que eso fue, que las cosas simplemente sucedieron. Carlos dice que deje mostrarle la riqueza de la casa Alben. El tipo al lado del prota pregunta que si todavía les queda dinero.
Que va a callar a esos mocosos con la riqueza del maestro. El tipo puja 1.5 billones. El presentador dice que 10 billones, que han alcanzado los 10 billones. Carlos dice que las cosas se están poniendo interesantes. El prota nos cuenta que tan competitivo como siempre, que ahora que estamos en esta situación, será mejor que ganes, y me aseguraré de pagarte. El presentador dicen que increíble, que la puedo ha alcanzado los 50 billones, que si hay alguien más pujando. Carlos puja 70 billones. El presentador dice que 100 billones, que han alcanzado los 100 billones. El tipo de al lado del prota se pregunta que si debería ir más lejos. El tipo recuerdo cuando ya está le dijo que se asegure de ganar la puja, que no importa lo alta que sea. El tipo continúa pensando que no importa cuánta riqueza tenga el maestro, que esto es demasiado, que debería haber preguntado cuánto podía gastar, que no hay tiempo para preguntarle al maestro. El presentador dice que muchas gracias, que vendido por 100 billones. Que apuesta a que el maestro me envió aquí por tú, siendo un marica, que la habrías cagado. Si aunque hubiera conseguido ganar la puga con más de 100 billones, te habrían matado por ello, vuelve y espera. Que no sabe quiénes son, pero que les deje disfrutar el sabor de la victoria antes de que muera. Carlos dice que supone que va a recibir una reprimenda cuando vuelva, pero que se mueve de hambre, que salgamos a comer algo. El prota piensa que las riquezas de la casa Alben, me la ha mostrado muy bien. Carlos se burla al ver cómo al prota le queda la corona. Carlos dicen que eso le queda muy bien, Su Alteza a Andreas. El prota piensa que tratar el códex como juguete, se supone que es un privilegio desde que lo compró. Carlos dice que de todos modos, que hagan un brindis para celebrar. El prota dice que gracias como siempre. El prota piensa que gracias a él pudo poner a salvo la corona, y parece que la congregación aún no ha movido sus fichas, si ahora podemos irnos con ella. Afuera de esa habitación un tipo pregunta quiénes son ustedes, que no están permitidos allí. Un tipo entra a la habitación y pregunta que se interrumpió la hora de la cena. Carlos pregunta quién es usted. El prota piensa que hablando del diablo. El tipo dice que le dé la corona y retrocede, entonces te mataré sin dolor. La prota piensa que ahora, que esto es problemático. El prota piensa que de todos, él es el perro de Jester Ozan la espada del diablo. Aunque aún no puede usar artes secretas, es tan fuerte como maestro de la hora. El prota nos cuenta que por su arrogante de su propio talento, chocó constantemente con su mentor, Desrun. Que con el tiempo, se separó de él y cayó en el submundo criminal. Entonces fue reclutado por Jester, que vio su talento. Y que pensó que podría recuperar la corona y salir con ella. El prota le dice a Carlos que las cosas pintan mal allí, que corran. Ozan dice que no los dejará, y manda a los acólitos a que los atrapen. Vemos como ambos salen huyendo por la ventana. ¡Qué bien! Que no me la pongas fácil, o me aburriré, que es hora de cazar. Carlos ve un pequeño puerto y dice genial, que no podrán alcanzarnos si cruzamos el río. Que Muriel es una zona sin ley fuera del alcance del poder del imperio, pero que una vez que salgan de allí, esos tipos no son nada. El prota dice que vaya el primero y pida ayuda. Carlos le pregunta qué estás diciendo. El prota dice que esos tipos no son algo que puedan dejar atrás fácilmente, que es demasiado peligroso para nosotros movernos juntos. Y es más fácil para mí escapar si estoy solo, así que... Carlos dice que santo cielo, qué cabeza de bloque como siempre. Que comprende, que intentará traer ayuda tan rápido como pueda. El prota dice que gracias, que hasta luego. El prota dice que bueno, que entonces, que con Carlos a salvo. Los acólitos dicen que lo han encontrado. El prota piensa que es hora de ir a por todas. Los acólitos dicen que dónde está el otro tipo, que la corona probablemente está con este tipo. El prota dice que claro, que vengan y la tomen, si es que pueden. Los acólitos dicen que te atreves a burlarte de nosotros, que lo harán pedazos. Vemos cómo empieza un intercambio de golpes entre los acólitos y el prota. El prota invoca a Rodru. Ozan piensa que un hechizo de invocación, que si es uno muerto. Y vemos cómo parece el brazo de Rodru y acaba con varios acólitos. Un acólito se pregunta qué es ese gran brazo. El prota acaba con él, mientras le grita que trata de no distraerte. Ozan piensa que no solo magia oscura, que incluso es hábil con la espada. Que un chico tan interesante, que encima, es habilidad con la espada. Vemos como de la nada Ozan ataca al prota.
Osan dice que se pregunta quién eres realmente. El prota dice quién sabe, que intenta adivinarlo. Osan le mete una patada mientras le dice mocoso descarado. Osan dicen que esa espada, me parece haberla visto en un libro de alguna parte, que una espada con nombre como esa se desperdicia en ti. El prota piensa que parece que Osan es más fuerte que Payat, que podría ser capaz de ganar si usa la pereza aquí, pero que las secuelas serían un problema. Osan dice que de acuerdo, que lo decidió, que pondré esa espada tuya en una de mis colecciones. El prota pregunta que si colecciones, qué ladrón tan pretencioso. Que como dijo, inténtalo si puedes. El prota piensa que se está confiando en el poder de objetos, que entonces, ¿qué va a usar la cantidad para vencerlo? Que realmente interesante, que pensar que conocí a un nigromante que usa una espada. Osan dice que es espada Gainos para matar demonios. Que también les llevará su cadáver, que sea seguro de que el maestro estará complacido. El prota piensa que cuántas espadas hay en esa vaina subespacial. Que empieza en una guerra de desgaste. El prota manda a todos sus no muertos para acabar con Osan. Osan pregunta que si cree que puede ganar con esta basura. Osan de un solo corte acaba con los no muertos acólitos. Osan dice que los no muertos vivientes son enemigos fáciles, porque son tontos. Vemos como Nickel y Timur atacan a Osan, pero Osan fácilmente los esquiva saltando. Osan en el aire dice que para hacer un montón de cadáveres, seguro que se saben mover. El prota dice que tal esto, y invoca a Droru encima de Osan. El prota piensa que la espada mágica Farang, una espada que da a su portador una mejora temporal absorbiendo la fuerza del oponente. Osan detiene el ataque de Rodrun. El prota piensa que mierda, que va a absorber la enorme fuerza de Rodul. ¡Qué maldición! Que él es un mal enemigo para ti. Osan dice que eso de ahora era un cadáver de la tribu gigante, que gracias por darme esta fuerza. Osan sigue acabando con los acolitos. Osan le dice que también le quiere dar las gracias por usar a esos chicos. Que los trajo allí porque son subordinados de mi cliente, pero que todo lo que hicieron fue lloriquear, haciéndome querer matarlos, ya ves. El prota piensa que si Nickel y Timur son golpeados por Gainos, las cosas se pondrán feas. Ason dice que con los fastidiosos racimos ya afuera, vayamos a la parte divertida. Nickel ataca a Osan, Osan logra esquivar el golpe. Osan en el aire dicen que empecemos por la parte más interesante. Tu esqueleto. Que hace tiempo que no usaba la rompe-espadas. Que déjame divertirme un poco, ¿quieres? El prota piensa que mierda que está cambiando de espada demasiado rápido. El prota dice que Nickel, que no tomes esas para directamente. Vemos como el prota y Nickel se lanzan a atacar a Osan. Pero vemos como Osan fácilmente los detiene. Timur desde el frente ataca a Osan. Pero vemos como Osan lo esquivo. Osan dice que es una pena. Osan empiezas a sentir una aura enorme. El prota piensa que eso estuvo casi si Amor no hubiera estado allí. Él o Nickel habríamos sido cortados en dos. Que su mano izquierda, que incluso su espada también está rota. Osan dice que supone que ya es hora de terminar con esto, que fue divertido luchar contra ti, que usas ahora. El prota piensa que no tiene más remedio que usar la pereza allí. Que Nickel, que regrese. Nickel no hace caso. El prota dice que ha dicho que vuelvas. Osan dice que tiene más agallas que su amo, que no le des la espalda a tu enemigo. Aparece una pantalla de estado que dice fantasma perezoso, legendario, desea usar al esqueleto. ¿Qué fantasma perezoso, legendario, y el esqueleto compartirán enfriamientos, aceptas? El prota piensa que correcto, que olvidó Nickel también puede usar la pereza. Que considerando el dolor que sintió en ese momento, como si todo su cuerpo estuviera siendo destrozado, sería mejor si Nickel, que no puede sentir dolor, lo usara. Osan dice que parece que tiene más trucos, que terminemos con esto. Osan empiezas a sentir una aura enorme. Y vemos como el aura proviene de Nickel. Osan se dirige hacia Nickel mientras dicen que ¿qué planeas esta vez? El prota atacando a Osan dice que no se atreva a interferir con él. Osan ataca al prota mientras le dice que una esgrima impresionante para un mago, pero demasiado descuidado. Hasta luego. Timur interviene para que no acaben con el prota. Osan dice que gato tan molesto, que primero se ocupara de él. Y vemos como Nickel está a punto de atacar. Osan piensa que demonios, que para un no muerto, esa aura es tremenda.
Nickel hace un corte. Osan piensa que un solo golpe, que después de toda el aura que reunió. Que no, que es el aura secreto de las artes. El prota piensa gracias, Nickel, mientras ve una imagen de cuando estaba vivo. El prota se pregunta que si ese tipo sobrevivió a las artes secretas de Nickel. Osan dice que no puede ser, que la rompe espadas, que incluso Farang, también. Timur rápidamente corre a atacar a Osan. Osan esquiva a Timur y saca su espada Gainos. El prota rápidamente llega y detiene la espada de Osan. Timur rápidamente golpea a Osan. El prota piensa que terminará con esto, qué espada sin ego. Osan dice que si ahora quiere un duelo, mocoso de mierda. Ambos se lanzan, el prota piensa que terminará esto antes de que se recupere. Osan piensan que estaba medio equivocado, medio en lo cierto. Osan recuerda cuando Desrun dice que la espada más que una herramienta, y una herramienta debería ser lo último en lo que piensas en esgrima. Osan dice que no entiende por qué el espada no es tan importante en la esgrima, que no es obvio que si dos guerreros iguales pelean, el que tenga mejor herramientas ganarás. Eso es cierto en una batalla entre hombres ordinarios, y por eso dije que estaba en mitad en lo cierto y mitad equivocado. Si una pelea entre aquellos que han alcanzado el estado de maestro del aura es ganado por el que tiene mayor perspicacia en el manejo de la espada. Desrun dicen que si carece de perspicacia, incluso si tu oponente está usando una rama de árbol, aún puede ser capaz de amenazar tu vida, y ustedes tienen el talento para convertirse en maestros del aura. Que si eres demasiado dependiente de tus herramientas, destruirás tus propios talentos. Osan piensan que un no muerto que puede usar la técnica secreta del aura con una espada rota, que debió haber escuchado a ese viejo. Osan pregunta que si él es un aprendiz de ese vestuarios. El prota dice que sí. Osan dice que no le extraña. Que puedo oler el olor a papá, de tu espada. Y vemos como Carlos ya llegó al puerto y va con varios guardias hacia Mimuriel. Carlos dice que rápido echa el bote, que antes de que sea demasiado tarde. El prota sale del agua. Carlos le pregunta que si Andrés. El prota dice que pensó que iba a morir. Qué rápido, que súbeme, por favor. Carlos pregunta que cómo han nadado hasta allí. El prota dice que esos hombres lo atacaron todos a la vez, así que dejó un rastro en la tierra y nadie hasta aquí como un loco. Que su equipaje está a salvo. Y en primer lugar, Yuriel es ese tipo de lugar, ¿verdad? Carlos piensa pero que entre ellos había uno que tenía un aura considerable. Carlos dice que finalmente lo entiende. Por fin entiende por qué todos te llaman Alga. Ahora pasamos a una cueva y vemos como el prota le está cosiendo el brazo a Nickel. El prota dice que muy bien, que ahora que Nickel ha sido arreglado. Aparecen dos pantallas de estado que dicen fantasma perezoso tiene un 32% de probabilidad de evolucionar. Hay una opción de divergencia disponible para evolucionar. ¿Quieres evolucionarlo? Luchador Revendad tiene un 88% de probabilidad de evolucionar. Hay una opción de divergencia disponible para la evolución. ¿Quieres evolucionar? El prota piensa que sus posibilidades de evolución aumentaron considerablemente después de luchar contra Osan. Que evolucionar a Timur ahora suena bien. Aparece una pantalla de estado luchador, evolucionando actualmente. El prota piensa que tal vez empieza a trabajar en su magia elemental cuando regrese. También hay algo que quiero investigar. Jester pregunta qué aprendiste de Morne. ¿Para qué estás aquí? Sharon dice que ha oído que está siendo removido de la congregación. Jester dice que así es, que él fue quien lo sugirió. Que porque no se puede tolerar a alguien indigno a la congregación. Que más aún para alguien que ni siquiera puede manejar correctamente a un solo discípulo. Que incluso sin nada de eso, que si alguna vez ha hecho algo útil para la congregación, que no ha conseguido traer ni un solo resultado de investigación o un artefacto útil. Que solo por méritos, eres muy inferior a ese problemático discípulo tuyo. Te aseguro que sale importante que es conseguir un solo códice, ¿verdad? Jester le pregunta que si quiere quedarse en la congregación. Sharon dice que hará lo que sea, que por favor, deme su orden. Sharon piensa que una criatura de la era de los mitos, hallado en estos tiempos, que una bestia que podía dominar a seres inteligentes y drenarle su fuerza a través de espíritus malignos menores, que pensó que era una bestia mágica solo menciona escrituras antiguas. Ya dice que le dará la localización de la bestia, cómo liberarlo y el poder para contratarlo, que como vaya domado a la bestia mágica, trae a tu discípulo insolente ante mí.
Sharon pienso que parece que no le ha hecho mucha gracia que se lleve a la pereza y haga lo que le plazca, eso me parece bien. Se puede liberarse de Andrés, que me metió en este lío, y al mismo tiempo, si tengo suerte, puede que hasta me consiga una bestia mágica. Jester dice que finge que esta conversación nunca ocurrió. Sharon piensa que debe ser por el trato con Salen Edidia. Sharon dicen que por favor, déjamela a mí, que también es mi deber como maestro disciplina a un discípulo descarriado. Al día siguiente en la academia, el prota piensa que aprendió una cosa hoy. Que debería haber hecho mi investigación en un lugar más conveniente, que aunque tiene un buen comienzo, tomará algún tiempo antes de que este termine. Que ahora mismo, debería volver al dormitorio y descansar un poco. Lucía llama al prota y le dice que por qué ignoras mis llamadas, que su tableta es solo un adorno. El prota dice que culpa mía, que estaba saliendo con un conocido. El prota piensa que seguro que se llevan bien. Lucía dice que de todos modos, que si ha visto esto ya, que hay un aviso de advertencia publicado. Que por fin, podemos despedirnos de esa humedad residencia de estudiantes. Vivian piensa que quiere vivir en el mismo dormitorio que el señor Ada. El aviso dice que noticias. Un espíritu no identificado ha sido visto en el dormitorio Tony Lico. Por la seguridad de los estudiantes, el dormitorio será cerrado temporalmente. Por favor, consulte la lista adjunta de los ocupantes del dormitorio Tonelico para saber dónde serán reubicados temporalmente. El prota piensa que un incidente en el que los espíritus están atacando a los estudiantes en el dormitorio Tonelico significa que es el evento del sellado de la antigua bestia mágica. ¿Que por qué está sucediendo esto ya? Que de vuelta al juego, se supone que ocurre 6 meses después. Lucia pregunta que por qué te ves tan sombrío, que deje de perder el tiempo, y dime en qué dormitorio entraste. El prota dice que bueno, que lo pusieron en el dormitorio Delgion. Lucía dice que suerte tienes, de poder vivir en el mismo sitio que una belleza como yo. El prota pregunta de qué estás hablando. El prota dice que de cualquier manera, que va a volver a su dormitorio por un rato, que tengo que empacar mis cosas y comprobar la situación del dormitorio. Lucía dice que claro, claro, adelante. Vivian dice que yo también voy contigo. El prota dice que sí, que eso es de gran ayuda. El prota dice que tú también. ¿Lo viste, Vivian? Vivian dice que solo lo vio brevemente, así que no sé todos los detalles, ya que está sucediendo en el departamento de magia y todo eso. Todo lo que sé es que un profesor llamado Sharon comenzó a investigar al respecto. El prota piensa que su intervención ha cambiado el curso de los acontecimientos. El prota dice que esa es. Vemos cómo es Diane. Diane dice equivocado, que eso también es incorrecto. El prota se acerca a Diane. Diane dice que no me toques, que no me hables. El plata nos cuenta que en Roblen hay 2 jefes intermedios de nivel medio, incluido Sharon. Que de vuelta en el juego, solo uno de ellos tiene en sus manos una bestia. Que ya que el otro uno ha hecho su movimiento, eso significa que el culpable es probablemente. El prota le dice a Diane que no es algo que puedas manejar, te sugiero que te vayas en silencio. Diane pregunta qué estás diciendo. El prota piensa que debería intentar decir el verdadero nombre de su maestro, que debería darme una oportunidad. El portal dice el nombre de la bestia, y vemos cómo rápidamente se mueve para noquearla. Vemos cómo Diana se levanta. El prota le pregunta que si ha vuelto a sus sentidos. Diane pregunta que dónde está. Al prota le pregunta que si puede decir quién soy. Diane dice que él es Andrés, ¿verdad? ¿Que por qué me haces esa pregunta tonta? El prota dice que era una situación peligrosa. Que fue poseída por un espíritu. Vivian dice que Andrés es quien te salvó. Diana dice que tiene un débil recuerdo de haberte visto. El prota dice que deberíamos dejar el edificio por ahora. Diana dice que siente seguir causándole problemas. El prota le dice que por favor, no se preocupe. Que por cierto, te ofreciste como voluntaria para ser investigadora asistente. Diane dice que sí, porque tenía curiosidad. Que no todos los días tiene la oportunidad de investigar espíritus. Que fue entonces cuando el profesor Charo me pidió que me uniera a él. El prota piensa que eso lo dejó claro. Que sus ofertas son solo un cebo, que atragó a Diane para ser poseída por el espíritu. Que Diane probablemente está tan concentrada en su hechicería que bajó la guardia, dejando que Sharon convocara un espíritu para poseerla. Que ese cobarde se está volviendo más audaz. El prota le pregunta si sabe a dónde fue el profesor Sharon.
Diana dice que si no se equivoca, dijo que iba a buscar el cuerpo principal. El prota piensa que el lugar de sellado, que tiene que darse prisa. Y vemos como Sharon ya liberó la bestia. Sharon dice que lo consiguió. Sharon piensa que todo lo que queda es deshacerse de ti, Andrés. El prota va corriendo hacia Charo. Le dije gracias por acompañarme. Bien dicen que no se preocupes, que en todo caso, me alegro de haber podido ayudar. El prota que piensa que la trajo con él porque por ahora no tiene excusas válidas para dejarla atrás, pero que si esto va a estar bien, que a este paso, no solo no podré usar mi invocación, sino que si meto la pata, que ella podría descubrir mi conexión con Caronte. Que he perdido el juicio después de estar despierto toda la noche, que tal vez debería inventar una excusa y enviarla de vuelta ahora. Se encuentra con unos estudiantes. El prota dice que de ninguna, que no a los otros estudiantes, también. Vivan preguntan que también fue obra del profesor Caronte. El prota dice que sí, que ellos fueron los estudiantes que tomaron su clase. Vivian se pregunta que por qué un profesor haría esto. El prota le preguntó a Vivian que si puede someterlos sin lastimarlos, que el tiempo se acaba, así que tengo que ir y detener al profesor. Vivian dice que de acuerdo, que te seguiré pronto. El prota piensa que por favor no, que sería más feliz si no lo hicieras. El prota sale corriendo mientras le dice que muy bien, te los dejo a ti. Vemos como uno de esos estudiantes está a punto de atacar al prota. Y vemos cómo Vivian rápidamente se mueve para detener el ataque. El prota piensa que conseguí separarme de ella por ahora, pero, no matará a todo el mundo, ¿verdad? Que supongo que tengo que creer en ella por ahora. Ahora pasamos con Sharon y la bestia. Salón dice que bien, que está perfectamente bajo control. Vemos cómo Sharon sienten una presencia. Sharon hace el hechizo pared de hueso y detiene la lanza de roca del prota. El prota dice que ahora sí lo has conseguido. Sharon le preguntó al prota que por qué está allí. El prota piensa que pensó que me había apresurado, pero que parece que llegue demasiado tarde. Que el tiempo de apertura anormalmente rápido y la extraña magia que rodea su cuerpo. Que un cristal palderine. En el juego, Jester era quien lo tenía, así que él es el que está detrás de todo esto. Charo le dice que cómo te atreves a atacarme. Qué bueno, no importa, que está a punto de ir a buscarte. El prota dice que está sorprendido. Para ser honesto, no esperaba que alguien como tú llegara a ese tipo, sin mencionar. Un pequeño timador como usted, maestro. Sharon dice que esta forma insolente de hablar, que sabía que tenía razón al aceptarte, que hace mucho tiempo, escuché en secreto una conversión entre tu padre y el maestro Morne. Ahora pasamos a la conversación. El padre del prota dice que si lo cultivamos cambiaría los cimientos de la magia negra o incluso el mundo entero. Morne dice que en efecto, qué cosa tan temible. Que la razón de su cambio de actitud debe ser que tienes la cosa de la que hablaban, o sabes cómo usarla. El prota se acuerda cuando Salem le preguntó a Sharon que si por fin se consiguió un Cromwell. El prota piensa que incluso un matón como él lo sabía. Sharon dice que si ahora puedes usarlo o no, que le muestre el legado dejado por los Cromwell. El prota dice que aburrido, que allí se estaba preguntando qué planeabas decirme, pero que resulta que solo planeabas rogarle a un niño. El prota invoca a Nickel y Timur, mientras dice que muy bien, que basta de hablar. Sharon se pregunta que si ese es el señor Tigre Timur que consiguió de la congregación. Que si ya puede controlar muertos vivientes de alto rango. Pero que mientras tenga el cristal paldarine, él dice que recuerda quién es tu maestro. El prota dice que no aprendí nada de ti, pero que como dice el dicho, el estudiante supera al maestro. Sharon mientras hace un hechizo dice que él es un mocoso insolente. Vemos como Sharon invoca un montón de no muertos. El prota piensa que la bestia está mejorando todas sus invocaciones. El prota dice que ya ha tenido suficiente de ti, que cortará sus lazos contigo aquí y ahora. Sharon dice que a ver si puede, voy a matarte y tomaré el legado Caín. Y luego voy a levantar tu cadáver para que seas mi esclavo. Ahora pasamos con Vivian. Vemos cómo Vivian le mete una patada a un estudiante. Vivian piensa que tiene que alcanzar a Andreas, pero que siguen avanzando, que eso no va a tener fin. Que quizás, debería matarlos a todos. Vivian recuerda cuando el prota le dijo que si puede someterlos sin hacerles daño. Vivian piensa que eso no es lo que quiere el señor Ada, y vemos como un estudiante la va a atacar por la espalda.
El estudiante la ataca y vemos cómo Vivian detiene el ataque con su espada. Vivian recuerda cuando el prota dijo el nombre de la bestia. Vivian en ese momento pensó que si está diciendo algo como un hechizo. Vivian piensa que lo recuerda. Vivian trata de decir el nombre de la bestia, mientras golpea el cuello de un estudiante. Vivian se pregunta que si lo dijo mal. Vivian sigue tratando de decir correctamente el nombre de la bestia, mientras los golpea. Vivian piensa que esto no es bueno, que si sigue así, realmente voy a matarlos a todos. Vivian dice que tal vez Coolshine. Y vemos como todos los estudiantes reaccionan. Vivian piensa que está funcionando, que en ese caso, que todo lo que tiene que hacer ahora es darles una paliza. Vivian piensa que debería de acabar con esto, antes de que hagan algo raro. Vemos como un espíritu maligno absorbe a Vivian. El espíritu maligno le pregunta a Vivian qué escondes. Que tratando de aferrarte a la vida, qué desagradable. Que pones tu confianza en un extraño cuando incluso tu propia madre te tiró. Vivian recuerda que su padre deseaba un hijo, y que su madre le dijo que ojalá nunca te hubiera dado a luz. Que su propia existencia es una desgracia, y todos a tu alrededor morirán por tu culpa. Que porque no mueres tranquilamente sola. Que porque no mueres tranquilamente sola, Vivian dice que si desaparezco, el señor Hada estará a salvo, los espíritus dicen que lo prometen. Vivian recuerda cuando el prota y ella hicieron su promesa. Vemos como Vivian despierta del hechizo. Ahora pasamos con el prota, que está acabando con los esqueletos de Charon. Charon le dice al prota que vean hasta dónde pueden llegar solo ustedes tres. Que tome eso, y vemos como la bestia va a atacar al prota. El prota invoca a Rodul. Rodul golpea a la bestia. Charon se pregunta qué es eso. El prota le dice a Timur que le dejara el grande. El prota le dice a Nickel que elimine a Matones y Ocultate. Que los va a derribar ahora. Que en lugar de gastar mi mana en los secuaces, voy directo a Charon y le robó su cristal Pelderine. Que tiene que terminar esta pelea antes de que alguien se dé cuenta. Charon dice que no hay forma de que puedas perder ante semejante ataque. El prota se acerca por la espalda de Charon. El prota lo ataca y vemos como la bestia protege a Charon. Charon dice que si realmente crees que eres rival para la bestia ancestral, el prota piensa que usar los pecados capitales aquí podría hacerlo más fácil, pero la avaricia tiene su contragolpe, y la pereza aún está en su periodo de enfriamiento. El prota dice que parece que te gustan las antigüedades, que si es una bestia mágica antigua, yo también tengo una. Que si recuerda el brazo de antes, Charon se pregunta que podría ser un gigante, que dónde sacó algo así. El prota dice que la próxima vez, haré que te aplaste la cabeza. El prota piensa que tiene que burlarse de él tanto como pueda. Charon dice que lo intente, si puede, claro. Y vemos como el prota se da de cuenta que está bajo un círculo mágico de Charon. Vemos como hay una gran explosión. Y vemos como el prota está intacto. Charon se pregunta cómo. El prota se pregunta que si magia de sangre de vampiro. El prota se pregunta que si está bien por la mordida de Angela. Que ahora ve, que Charon probablemente estaba estudiando la sangre de Angela. Charon se pregunta que cómo sobrevivió a esa magia de sangre de alto rango. El prota dice quién sabe, que tal vez gracias al don de Angelo Lucifer. Charon le pregunta al prota que si fue él quien dejó escapar a ese vampiro. El prota dice que si culpa de él, que tal vez debería tratar mejor a tus alumnos. Charon se enoja y ataca al prota. Charon dice que como te atreves a arruinar mi oportunidad única en la vida. El prota piensa que parece que Nickel logró esconderse. El prota ve un espacio para atacar a Charol, y piensa que es ahora. Pero vemos como Charon es protegido por la bestia. Charon piensa que ese mocoso es más hábil con la espada de lo que pensaba. El prota está a punto de acabar con Charon. La bestia golpea al prota. El prota piensa que mierda. De la nada vemos como el brazo de Nickel sale volando. Y vemos como Nickel es quien le cortó el brazo. El prota le dice a Nickel que buen trabajo. Charon piensa que el cristal. Vemos como Charon pierde el control sobre la bestia. Vemos como Charon sale corriendo hacia donde el cristal. Y vemos como la bestia acaba con Charon. El prota le dice a Nickel, que por favor, llama su atención. Tenemos que recuperar ese cristal. Vemos como la bestia rompe el cristal. Vemos como las invocaciones de Nickel se empiezan a deshacer.
Y vemos cómo la bestia está a punto de atacar con un ataque mágico. La bestia ataca y vemos cómo hay una gran explosión. El prota logra esquivarlo, pero vemos cómo la bestia lo atrapa. Y vemos cómo la bestia rápidamente golpea a Nickel y Timur. Y vemos cómo Vivian le corta el brazo a la bestia. Vivian rápidamente va hacia el prota. Y vemos cómo la bestia está detrás de Vivian a punto de golpearla. A Vivian la golpean y choca contra una piedra. Pero vemos cómo Timur la protegió. La prota dice que no es momento de preocuparse. El prota, sacando la corona, piensa que debería poder investigar un poco más antes de usarlo, pero aparece una pantalla de estado que dice: el pecado original ha detectado a la avaricia. ¿Te gustaría usar la avaricia? El prota piensa que es mejor que terminar muerto allí. El prota dice usar. Vivian despierta y ve la espalda del prota. La bestia vuelve a atacar al prota. El prota corta a la mitad el ataque de la bestia mientras dice: sucia bestia antigua. Que te convertiré en un no muerto y te haré mi esclavo. El prota ataca a la bestia, pero vemos como la bestia logra cubrirse. El prota dice que ya ve, que una defensa absoluta, que solo no reacción contra los ataques no percibidos. Que en otras palabras, los ataques sorpresa funcionan. El prota le dice a Nickel que juegue al cebo. Vemos como Vivian está observando todo. Vivian se pregunta que si ese es un no muerto. Vivian ve a Timur y se pregunta que si señor gato. Y vemos como el prota está a la espalda de la bestia. El prota le clava su espada a un costado de la bestia. El prota dice que ahora, te convertiré en un muerto viviente. Aparecen dos pantallas de estados que dicen: la espada sellada, Galaxur, ha detectado la sangre de una antigua bestia mágica, absorbiendo la sangre de la bestia mágica. Aparece otra pantalla de estado que dice: la duración activa de la avaricia está terminando, contragolpe entrante. El prota cae y vemos como Vivian sale corriendo hacia él. Vemos como la espada poco a poco absorbe a la bestia. Aparece una pantalla de estado que dice: la sangre de la antigua bestia mágica ha liberado el primer sello de Galaxur. El prota piensa que nunca pensó que la sangre de una antigua bestia sería clave para desbloquear a Galaxur. Vivian pregunta que si se acabó. El prota dice que lo siento, por ponerte en peligro, Vivian. Vivian dice que está bien, que mientras estés a salvo. El prota dice que perdón por ocultar mi verdadera identidad. Vivian dice que no le importa quién seas, que eso no cambia que seas mi señor hada. El prota piensa que se pregunta, que si hubo alguna vez que alguien pusiera toda su confianza en mí de esta manera. Nos dice que con esto, la ceremonia de apertura de la Academia Roblen comenzará ahora. Que al señor Luis, el primero de su clase, le ruego que suba al estrado. El prota nos cuenta que allí es donde el juego comienza realmente. Que el señor Luis demostró excelencia académica y buena conducta. El prota nos cuenta que hasta ahora, de alguna manera me las arregle para sobrevivir a pesar de mi falta de información. Que aunque el número de personas que tengo que proteger ha aumentado, al mismo tiempo, también me da fuerza. Que de aquí en adelante, vendrán muchos grandes eventos, pero, los afrontaré todos. En esta guerra por los pecados capitales. Que siguiente, que unas palabras de juramento del señor Luis, el mejor de su clase. Luis dice que juramento, que el Luis, y los nuevos alumnos de la promoción, juro estar hombro con mis compañeros, con mis superiores en la orgullosa Academia Roblen. Que esforzarnos por ser la lanza y el escudo que protegen el imperio y al pueblo. Y ser héroes que traigan la gloria al imperio. El presentador dice que ese era Luis, el representante de primer año. Luis piensa que esos chicos de ahí, son mis senior, que todos ellos parecen fuertes. Que ese manto significa que es de la facultad de magia, que entonces ¿por qué tiene una espada? Que Academia Roblen, que parece que hay mucha gente interesante aquí. Una persona dice que en partido al azar independientemente de la facultad, que si no suena interesante. Otro estudiante dice que no se emociones demasiado solo porque no tienes clases, que ahora mismo somos de primer año, así que está bien, pero el año que viene será nuestro turno. Otro estudiante dice que precisamente porque somos de primer año, podemos verlo sin preocupaciones. Estoy seguro de que será una buena lección para nosotros. Luis choca con alguien mientras piensa que ver los partidos debería ser bueno para ustedes, porque podrían ver todo tipo de habilidades y técnicas, por no mencionar que la facultad de magia también se unirá. Vemos como el tipo se regó un café en sus ropas. Luis dice que lo siente, que no estaba prestando atención.
El tipo golpea a Luis mientras le dice que a dónde has puesto los ojos. Y vemos como Luis choca con Diane. El tipo dice que bloqueando el golpe del top de la facultad de caballeros, supongo que no mentían al decir que eres el mejor de primer año. Luis piensa que su golpe no fue tan rápido, pero es tan pesado que no pude detenerlo completamente. El tipo dice que ese uniforme es caro, que lo dejara libre si me pagas 100.000 monedas. Lucía dice que eso es extorsión. Que tenga una pizca de dignidad, no eres un mendigo. Diane dice que de verdad, suena como si estuvieras feliz de ser descalificado solo para causar un alboroto en la calle. Y usando tu lógica, deberías ser tú el que me pagará 100.000 monedas. Mira y vemos cómo le muestre una mancha de café. El otro tipo dice que esta vez tuviste suerte, primer año. Luis dice que muchas gracias por salvarme. Diane dice que no te preocupes. Lucho pregunta que si él es el representante de primer año. Luis dice que sí, y se presenta. Diane se presenta, que es estudiante de cuarto año. Lucía también se presenta. Lucía dice que mala suerte que te metas en problemas tan temprano en el año escolar. Luis dice que vergüenza. Diane dice que está bien, que ese tipo estaba en la cima de la facultad de caballeros después de todo. Vivian dice que ya se va, que el partido de Andreas está a punto de empezar. Luis dice que eres de la facultad de caballería, que encantado de conocerte. Luis le ofrece la mano para presentarse pero vemos como Vivian no le da la mano. Lucia dice que ella también quiere ver el partido, ¿qué tal si te unes a nosotros? Diane pregunta que si tú también Lucía, que no pensaba que te interesaba este tipo de cosas. Lucia dice que incluso ella a veces también se emociona. Diane pregunta pero que si no va a participar. Lucía dice que no. Diane le dice a Luis que estamos a punto de irse. Luis dice que él también está a punto de irse a ver el torneo. Diane dice que entonces vayan todos juntos. Ahora estamos en la arena. Luis dice que ese partido fue increíble, que como se esperaba de Roble, están a otro nivel. El presentador dice que bueno, que aquí vienen los competidores para el próximo combate. Luis dice que parece que el próximo combate está empezando. El presentador dice que en la esquina azul, en la parte superior de la Facultad de Caballeros, Tolón, que como el mejor estudiante de la Facultad de Caballeros, esperamos grandes cosas de la competición de este año. Y el competidor en la esquina roja que luchará contra él es el estudiante de cuarto año de la Facultad de Magia, Andreas Cromwell, quien ha traído mucha atención por su invención de una nueva poción. Luis piensa que es el chico que vio en la ceremonia de entrada, que si realmente va a luchar contra uno de los mejores de la Facultad de Caballeros en una pelea de espadas. El presentador dice que el combate empezará en breves. Tolón le dice al prota que si él es el que es de la Facultad de Magia que finge ser de la Facultad de Caballeros. El prota dice que no estaba fingiendo, pero que si así lo cree, haz lo que quieras. Tolón dice que bastardo, engreído. El presentador dice que comience la batalla. Tolón se lanza contra el prota mientras dice que le enseñará el verdadero peso de la espada. El presentador dice que de buenas a primeras, Tolón se lanzó con un feroz ataque. Lucía dice que por cierto, Senior Diane, ¿sabes algo de eso? Diane pregunta sobre qué. Lucia dice que ha oído que habrá una gran reunión de intercambio con la Academia Milko después de este torneo. Diane dice que dijeron que aquellos con resultados académicos sobresalientes deberían ir si es posible, aunque me veré obligada a ir, de todas maneras. Diane recuerda cuando su padre le dijo que si te apuntas podemos enseñarle a la Academia Milko la diferencia entre ellos y nosotros, así que ve. Lucía dice que solo imaginarlo solo como un dolor de cabeza. Lucía dice que también ha oído que si quedas lo suficientemente alto en este torneo, podrías unirte también. Que Vivian podría unirse también, entonces. Que después de derrotar a Aaron, el favorito de ayer, hay una buena posibilidad de que ella pueda unirse. Tolón mientras ataca al prota le dice que bastardo, deja de esquivar y lucha conmigo. Que nunca pensó, que tendría que usar su técnica con alguien como tú. Tolón usa su técnica contra el prota y vemos como el prota lo esquiva. Tolón vuelve a atacar y el prota lo esquiva. El presentador dice que temible embestida de Tolón, que el prota se encuentra en peligro. Luis piensa que la forma en la que porta, me recuerda haberla visto antes. Vivian dice que es la victoria del señor Hada. Tolón le pregunta al prota que si su espada está solo de adorno, que entonces que le muestre la magia de la cual te sientes tan orgulloso.
El presentador dice que Andreas Cromwell de la Facultad de Magia está demasiado ocupado esquivando. El prota dice que porque, el presentador dice que este va a ser el fin. Y vemos como el prota estampa a Tolón contra el suelo. El prota dice que no hay necesidad de usar una espada o magia en alguien como tú. El presentador dice que es increíble, que Tolón, el favorito para ganar, fue derrotado por el estudiante de cuarto año de la Facultad de Magia. Que el ganador es Andreas Cromwell. Luis dice que derrotó al mejor de la Facultad de Caballería, con sus propias manos, que quién es este tipo. Vivian dice que ese es el señor Hada. Lucía dice que de ninguna manera, que justo ahora. Diane dice que un hechicero usó mana como un caballero para vigorizar su cuerpo. Bart dice que un doble núcleo. Que pensar que lo usó allí. Que ya no tiene que esconderlo, que se avecina una tormenta. El presentador dice que el último partido del día de hoy, el partido al mejor de 16 que se disputaron a partir de mañana, que consulten sus tablas para conocer la última lista de emparejamientos. Y vemos como Lucía aparece y llama al prota. Que ha estado increíble, felicidades. El prota pregunta por qué todos están allí. Diane dice que quién sabe, que simplemente resultó así. El prota piensa que dicho eso, porque Luis está aquí. Vemos como ambos se presentan. El prota piensa que ver al primer personaje principal que interpreta a los pecados original, vivo así, es bastante conmovedor, y también me pone un poco nervioso. Diane dice que ha sido toda una sorpresa, por cierto, no sabía que podías usar ahora. Que nunca aprendiste a usar una espada antes porque no sabías que tenías una constitución especial, ¿verdad? Así que es por eso que recientemente empezaste a entrenar usando una espada. El prota dice que sí, es cierto, el prota piensa que ella analizó todo lo que hice. Luis pregunta que cómo se mueve así cuando llevas poco tiempo aprendiendo a usar la espada. Vivian piensa que Lucía, ¿desde cuándo está a su lado? Luis pregunta que si será que tiene algo así como un método de entrenamiento especial que no se enseña en la academia. El prota piensa que sí que es fuerte, que a pesar de que acabamos de conocernos, que supone que es el afán y su excelente capacidad de aprendizaje es lo que lo impulsa a su crecimiento. El prota dice que no es mucho, que solo está usando aura para vigorizar mi cuerpo, eso es todo. El prota piensa que aunque todavía no pude lograr el movimiento instantáneo como lo hizo el maestro. El prota nos cuenta que después de que Osan se fue, el único aprendiz que Desruntomo fui yo. Y en cuanto a Luis, solo le dio un poco de entrenamiento porque le interesaba su talento. Que quizá por eso aún no sabe usar el método de control de aura del maestro. Luis dice que usar el aura para vigorizar mi cuerpo. Luis dice que si no le importa, que si podría enseñármelo una vez. Me es difícil entenderlo solo con palabras. El prota piensa que le gustaría enseñárselo, pero no es algo que se pueda hacer en un día o dos, tal vez la próxima vez. Además, de todas formas crecerá solo. El prota dice que ahora está ocupado con el partido, que tal vez más tarde, cuando tenga algo de tiempo libre. Luis dice que muchas gracias. El prota dice que su afán por aprender es impresionante a pesar de que acabas de inscribirte aquí. Lucia dice que hablando de eso, que él es terrible. Que pasamos más de medio año juntos investigando pociones, y no me lo contestes. El prota dice que su culpa, que en ese entonces no quería destacar. Vivian piensa que si juntos durante medio año. Lucía pregunta que entonces por qué haces cosas que destacan ahora. El prota dice que pensó en intentar unirse a la reunión de intercambio, que sabe que es difícil llegar a la cima solo con magia. El prota piensa que la verdad es que lo mantiene oculto porque los personajes jugables podrían matarme si destacó. Lucía dice que puede verlo, ya que tu talento para la magia es inexistente. El prota dice que dicho eso, últimamente he estado trabajando en mi magia de fuego, ya sabes. Lucía dice que sí de verdad, qué buena suerte con eso. El prota nos cuenta que en la reunión de intercambio es un evento que nunca ha visto en el juego, que no hay ninguna necesidad de que me desvíe de mi camino para participar, pero hay alguien en la Academia Milcom que me gustaría encontrar, que otro personaje jugable. Vivian dice que ella también hará lo que pueda y me uniré a la reunión de intercambio con Andreas. Lucía dice que sus mayores seguro que son ambiciosos. Diane dice que bueno, que si vamos a unirnos, no puede ser malo apuntar a lo más alto, que echemos un vistazo a la lista de emparejamientos, de acuerdo. Lucia dice que suponiendo que todos sigan ganando,
que Senior Vivian y Diane se enfrentarán entre los 4 primeros, y la ganadora se enfrentará a el Senior Andreas en la final. Diane dice que tiene confianza en ella misma. Vivian dice que ella tampoco perderá. El prota dice que también lo hará lo mejor que pueda. Diane dice que ya ve, hagámoslo lo mejor posible juntos entonces. Lucía dice que 2 novatos que han surgido como favoritos para ganar el campeonato, y uno que era el favorito original para ganar el campeonato, que si lo piensa bien, que todos los favoritos al campeonato están aquí. Luis dice que ha tropezado con un espectáculo increíble. Lucía dice que de verdad deberías sentirte honrado, recién llegado. Ahora pasamos a 5 días después, en el día de la final del torneo. El presentador dice que la final del torneo de la primavera de la Academia Roblen ha comenzado. Ahora, ambos competidores, por favor entren a la arena. Que hubo muchas sorpresas en el torneo de este año, pero lo más espectacular de ella fue la de esta persona que llegó a la final. Que el estudiante de 4º año de la Facultad de Magia, Andreas Cromwell. Y frente a él, quien detuvo a Vivian, la otra protagonista inesperada en su camino a ser campeona. Estudiante de 4º año de la Facultad de Magia. Diane Alben, que es la primera vez en 12 años que habrá un campeón de la Facultad de Magia. Vivian dice que es señora Hada, haga lo que pueda. Lucía piensa que parece otra persona cuando lucha. El presentador dice que con toda la atención atraída por todas las irregularidades, es hora de que comience el combate. Ambos competidores prepárense. Diane dice que lo siente, pero no voy a entregarte el título de campeón, Andreas. El prota dice que tendrás que ir por todas desde el principio, entonces. El presentador dice que comience el combate. Diane dice que como quieras. Diane dice que va a terminar con esto ahora mismo, y vemos cómo invoca varias bolas de fuego. El prota dice que muy bien, que allá va. El prota rápidamente se lanza contra Vivian. Y vemos cómo Diane ataca al con sus bolas de fuego. El prota corta las bolas de fuego y está al frente de Diane. Vemos cómo Diane desaparece. Diane aparece a la espalda del prota. El prota se pregunta que si ya puede usar magia espacial. Que está más a la de mis expectativas. Diane piensa que es esa monstruosa velocidad. El prota dice que más. Que lo entretenga más. Diane piensa que está disfrutando la pelea. Que si está diciendo que no me tiene miedo, que es muy molesto. Lucía dice que increíble poder de maná. Que Diane Senior está muy por encima del nivel de una estudiante. Vivian dice que Diane es fuerte. Diane piensa nunca ha tenido éxito en el uso de este movimiento todavía, pero que siente que ahora puedo hacerlo. Vemos como Diane hace varias lanzas de fuego. El prota dice que una lanza flamiguera con efecto de explosión, que es una gran idea, pero si se esquiva. Vemos como Diane teletransporta una lanza detrás del prota. Vemos como hay una gran explosión. El prota lo esquiva mientras piensa si no hubiera protegido mi cuerpo con mana, habría sido muy malo. Que solo usar magia espacial ya es bastante difícil, pero pensar que lo combinó con magia de ataque con doble canto. Diane se pregunta que si puede resistir la lanza de fuego que teletransporte solo con su fuerza física, que si caso es humano. El prota piensa que la velocidad de crecimiento de Diane está excediendo mi imaginación. Pero que aún así, ver el crecimiento de estos personajes jugables, es emocionante. Y vemos como hay una gran explosión. Lucía dice que aunque sea el Senior Andreas, ser atrapado por eso, Lucía se pregunta que si Vivian tiene intención asesina. Diane dice que lo hice, que es su. Y vemos como de la nada el prota hace una gran corte. Diane logra esquivarlo mientras piensa que la arena que Papa arregló y reforzó personalmente porque se había estropeado hace 5 días está. El prota dice que me has enseñado algo genial. Para agradecerte, déjame mostrarte algo interesante también. El prota dice que primero de todo, rodea la espada con aura. Que luego después de reordenar el mana del aura le aplica su hechizo. Y es lo que puedes hacer con ella. Con esto, puedes lanzar un hechizo usando aura en vez de magia. Te presento mi propia magia que combina espada y magia en uno. Vemos como Diane se cubre con barreras. El prota piensa que es esto, que no puede creer que lo haya bloqueado. Diane dice que pensar que tenías un truco tan increíble bajo la manga, que eso también se debe a tus características especiales como doble núcleo. El prota dice que así es, el prota piensa que técnicamente es gracias a mi rasgo recipiente.
Que seguramente a estas alturas, algún observador deben haberse dado cuenta de que mi rasgo no es un núcleo dual ordinario. Bart piensa que como se atreve, que hirió a Diane con la espada que le di, un tipo dice que usando un aura para lanzar magia. Que si eso es posible. Bart dice que a menos que no haya límite entre aura y mana. Y si todo su cuerpo se convierte en una reserva de maná, que podría ser posible. Diane piensa que está muy cerca de quedarme sin maná, que probablemente me quedan 3 grandes movimientos, pero que tiene que tener cuidado con el fuego raro de su espada y los ataques físicos cercanos. Las posibilidades están en mi contra en el combate físico, así que debo esquivarlo y dar un golpe decisivo. El prota le pregunta qué piensas tanto en medio de un combate. Diane dice que un camino hacia la victoria. El prota dice que ya ve. El prota se lanza a atacar a Diane mientras dice que como él, entonces. Vemos como Diane se teletransporta a la espalda del prota. El prota se da de cuenta que debajo de la capa de Diane hay un círculo mágico. Hay una gran explosión pero vemos como el prota la esquiva. El prota ataca a Diane con su espada pero vemos como Diane se teletransporta. Diane usa un hechizo de electricidad. El prota dice que la magia del elemento trueno no funciona conmigo, que debes de haber olvidado que mi elemento fuerte es la tierra. El prota usa la habilidad escudo de tierra. Y vemos como el escudo de tierra del prota no funcionó. El prota piensa que lo arruinó, que con su talento mágico, y encima de eso, mantenimiento tanto la mejora física como la magia de fusión, no podré usar el escudo de tierra completamente. Diane dice que has bajado la guardia, Andreas. El prota piensa que maldita sea, que perder así. Diane dice que es su victoria. El presentador dice que se acabó, que Diane que hábilmente empujó a Andreas fuera de la arena. El prota piensa que tuvo suficientes oportunidades para noquearme, pero decidió empujarme fuera de la arena para garantizar su victoria. El prota piensa que es una gran decisión. El presentador dice que se aseguró su lugar como campeona del torneo de primavera de la Academia Roblen. El prota nos cuenta que el torneo terminó, que como segundo premio, me dieron una beca completa para mis estudios, que mientras que Diane recibió una beca completa para sus estudios y un elixir para aumentar sus reservas de maná, y a Vivian recibió una beca para su último año. Ahora cambiamos de escena. El prota dice que es un poco más pequeño que el laboratorio de Sharon, pero que cree que es suficientemente utilizable, y además ofrece el mismo nivel de seguridad, así que me será más fácil hacer todas mis reparaciones de muertos vivientes y mis investigaciones sobre magia negra. El prota piensa que gracias al premio que gane, me sobra el dinero para comprarme un laboratorio. Que tenía mucho trabajo que hacer, como encontrar una habilidad de espada y una habilidad defensiva infundidas con magia negra, así que lo necesitaba. El prota piensa que su riqueza total ahora mismo es de 9 billones de monedas, que incluso después de deducir la compra de la casa y otros gastos, la liquidación de la poción aún me da mucho dinero para gastar. Que honestamente, tengo suficiente dinero, que hubiera preferido conseguir el elixir de maná que la beca. Que por supuesto que gracias a mi rasgo recipiente y al pecado original, mi cuerpo ahora mismo ya tiene mucho mana. Considerando el futuro, necesito aumentar mi mana tanto como sea posible. Pero que gracias a ese incidente, mi mana ha aumentado mucho, así que debería estar bien, supongo. Ahora volvemos a cuando el prota mató a la bestia. Aparece una pantalla de estado que dice el Códex Apocalíptico, capítulo 0. El pecado original más puro ha detectado la codicia benévola. Códex Apocalíptico, capítulo 2, codicia benévola es presentada al anfitrión del pecado original más puro. Aparece otra pantalla de estado que dice Códex Apocalíptico, capítulo 0, el pecado original más puro está tomando posesión temporalmente de la codicia benévola. El prota se pregunta qué está pasando. Aparecen otras pantallas de estado que dicen Códex Apocalíptico, capítulo 0, el pecado original más puro está ahora vinculado a la codicia benévola, mejorando las habilidades básicas, generando habilidades adicionales, 120 horas para la vinculación. Códex Apocalíptico, capítulo 0, el pecado original más puro, recuperación del mana 220%, pereza y avaricia. La sensibilidad al mana ha aumentado en un 77%, pereza y avaricia. Las habilidades especiales se pueden usar una vez cada 6 días. La calidad del mana aumenta con el tiempo. La naturaleza del mana se acerca más a oscuridad con el tiempo.
El prota piensa que con la codicia sincronizada, la cantidad de maná que puedo usar ha aumentado significativamente. Que la primera vez que invoque a Nickel, use alrededor del 25% de mi mana total. Que ahora parece un 1% o incluso menos. Es más, si tenemos en cuenta que Nickel ya no es un esqueleto ordinario. Que si invoca a un esqueleto normal, probablemente podría invocar 100 a la vez, no. Que con esto, podría invocar un gran ejército, usar mis movimientos de fusión de magia y espada, e incluso usar mi carta de triunfo, pecado original. Que con especificaciones como estas, probablemente no debería tener que preocuparme por ningún escenario venidero. Que lo único que me molesta es que mi intervención cambió la línea temporal, y provocó un encuentro de intercambio que no formaba parte del juego debido a la muerte de Sharon. Qué bueno, que lo más importante no es el hecho de que haya cambiado, sino la cuestión de cómo y quién. Que aunque el escenario cambie, que es él quien tiene gran parte de la información. Que es él, el que puedo llevar a este juego a buen puerto. Ahora cambiamos de escena y vemos como Lucía le pregunta al prota que si acaso también está tomando esa clase. El prota le dice a Lucía que ella es una vaga habitual, pero cuando se trata de la clase de pociones, siempre apareces. Lucía dice que es porque los profesores quieren que los genios como yo asistan. Que por cierto, que si está libre después de clases. El prota pregunta por qué. Lucia dice que está trabajando en una nueva poción y me vendría bien tu ayuda. El prota piensa que debe ser sobre su poción de tratamiento. ¿Qué de qué tipo? Lucía dice que el otro día mezcló el moco de la lengua de una rana abadejo con polen de hada, que luego añadí un poco de solución de itruim y núcleo de slime, y que adivine qué pasó. Que la solución anuló todas sus propiedades específicas, se disolvió y desapareció. El prota piensa que de ninguna manera, que no le ha dicho nada, y aún así ella encontró la pista de su tratamiento por su cuenta. Que ella y Diane también. ¿Qué tipo de talento tienen estos personajes jugables? Lucía dice pero después de eso, las cosas no fueron tan bien, ya ves. El prota pregunta que entonces, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Que es difícil para él hacer tiempo en este momento, pero que va a hacer tiempo para ella más adelante, que lo promete. Lucía dice que a pesar de que tu Linda Jr. te lo está pidiendo. El prota piensa que aún queda tiempo porque Lucía está decidida a sobrevivir hasta que su enfermedad crónica acabe con ella. Que lo siento, pero que ahora mismo, hay otros ahí afuera que corren más peligro. Como Selena y Chris, que son personajes jugables que se acaban de matricular y son compañeros de Luis. Y llegan a un primer escenario que comienza durante el periodo de exámenes parciales, que tiene que fortalecer de alguna manera a estos dos antes de esa fecha. Y el primer escenario del juego, así que no es tan desafiante, pero si no crecen lo suficientemente rápido, podría morir allí. Que afortunadamente, Lucía no se verá involucrada en ese escenario gracias a su trabajo en su tratamiento. Que Diane ha crecido mucho más de lo que esperaba. Y Luis probablemente estará bien ya que será algo más fuerte por sí mismo si se deja solo. Que sinceramente le gustaría saltar las clases y conocer a esos dos ahora mismo, pero, no puedo hacerlo. Porque, y vemos cómo entra el profesor diciendo buenos días a todos. Que él estará a cargo de la clase de mezclas y fabricación de pociones. Que su hombre es Killer. Encantado de conocerlos, el prota piensa que ese es el jefe del primer escenario. El profesor dice que como pueden ver, cuando esa posición de placas se mezcla con el agua refinada, se forma un sedimento rojo y burbujas negras. El prota piensa que tal vez podría encontrarme con Selena y Chris en el campo de entrenamiento de la Facultad de Caballería, que está seguro de que ambos están entrenando duro para tratar de alcanzar a Luis. Él ya debería saber que soy un mago negro, gracias al lío de Sloth, y aún así no parece especialmente interesado en mí. Killer por su teléfono dice que tiene un asunto que desea contarle. Buffon pregunta qué pasa. Killer dice que Bar Alben está empezando a sospechar de mí, que se teme que pronto se tendrá que alejar de la academia. Buffon pregunta que si es por la muerte de Sharon. Que sí, que quizás se filtró una pista sobre mí desde su despacho privado. Buffon piensa que se está asustando. Que Ragnos y Osan están muertos, y la corona también ha desaparecido. Que para colmo, que la metidura de pata de Sharon ha obligado Killer a retirarse. Que además, los acólitos también han sufrido una gran pérdida. Que nada está saliendo como estaba planeado.
¿Que cuándo va a ser su salida? Killer dice que muy pronto, que una reunión de intercambio entre la Academia Milko y Roble está a punto de comenzar. Buffon pregunta ¿y cómo es eso relevante? Killer dice que antes de irse. Que si no cree que sería mejor aplastar a estos jóvenes del imperio en ciernes antes de que se conviertan en problemas. Buffon dice que no es una mala idea. Killer dicen que bien, que le informará más tarde. Buffon dice que todas las personas que plantan la Academia Roblen ahora se han ido, que ahora que todo se reduce a esto. Que Andreas Cruiswell, que no tiene más remedio que arrastrar a ese joven a la congregación. Ahora cambiamos de escena y vemos como Selena y Chris están entrenando. Selena dice que necesita un descanso. Y vemos como Chris sigue entrenando. Selena le dice a Chris que tomemos un descanso, que ir por la borda es malo para tu cuerpo, lo sabes. Chris pregunta que por qué no te preocupas por ti misma, Selena. Selena dice que vaya, que eres un estoico. No viste la final del torneo, ¿verdad? Chris dice que sí, que estaba entrenando. Selena dice que había un tipo increíble que podía usar una espada y magia al mismo tiempo. Chris dice que risible, que si le está diciendo que un imbécil que ni siquiera puede decidirse por una sola cosa llegó a la final. Que hizo bien en no verlo. Selena dice que puedes decir eso solo porque no lo viste. Que escucho que Luis también reconoció la habilidad de ese senior. Chris pregunta que si Luis lo reconoció a ese maestro, dijiste, que parece que ese tipo no tiene ojos, y vemos como el prota está llegando por la espalda de Selena. El prota dice que un novato que habla mal de un senior que no conoce, eso no es bueno. Chris pregunta quién es él. El prota dice que él es, el imbécil de la facultad de magia, que con una espada colgando de su cintura. Selena se inclina un poco mientras dice que lo siente, que ese tipo tiene demasiado orgullo cuando se trata de espadas, que no puede evitar hablar mal. El prota dice que sí orgullo, que sin embargo, no puede ver ninguna convicción en su manejo de la espada. Que es como uno de esos vagos que no pueden decidirse si presionar o no a su novia por engañarle. Chris piensa que va directamente al punto sensible, que como puede saber con solo mirarme. Chris pregunta que puede saber un mago que se hace pasar por caballero. El prota dice que cree que sabe más que tú. Chris dice que si él lo dice que entonces por favor muéstraselo. El prota piensa que como pensó es un mal perdedor. El prota dice que claro. Selena dice que ellos dos, cálmense, que serán suspendidos si cometen actos violentos en la academia. Chris dice que vamos, Selena, que solo van a tener un partido de entrenamiento en el campo de entrenamiento. Selena dice que deje de hablar así. El prota dice que tener un partido de entrenamiento no será un problema. Que se lo garantiza. Chris dice que para hacer un mago, tienes mucho valor. El prota dice que muy bien que ven a mi novato. Chris dice que espera que no se arrepiente de esto. Selena dice que entonces, que si ella también puede tener un partido con él, que poder luchar contra un mestizo que puedo usar ahora y mana al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que luchar contra otra persona es una oportunidad tan rara. El prota dice que se prepare, porque pronto será tu turno. Chris dice que lo siento, Selena, que no habrá turno para ti. Y vemos cómo empieza un intercambio de golpes entre Chris y el prota. El prota manda a volar a Chris. Chris se lanza otra vez y vemos cómo el prota lo detiene. El prota piensa que ciertamente rápido, pero, uno de los 5 grandes estilos de esgrima de ese continente, el estilo Eunor, es cualquier cosa menos esto. Y vemos cómo continúa el intercambio de golpes. El prota dice que su estilo para avanzar en el juego es especializándose en ese manejo de la espada, pero... Y vemos como el prota golpea un costado de Chris. El prota dice que tal y como está ahora mismo, me está usando para nada el estilo Eunor, un estilo que aprovecha al máximo la velocidad para dibujar un golpe de espada siempre cambiante. Que parece que intentó hacer demasiadas cosas y acaba haciendo extraños sus movimientos en su prisa por vencer a Luis. Que aprovechará esa oportunidad para ponerlo en la dirección correcta. El prota dicen que déjate de tonterías y dalo todo, Chris. Chris dice que esas palabras, que haré que te arrepientas de haberlas dicho. Chris se lanza contra el prota. Y vemos como el prota rompe la espada de Chris. El prota dice que se llama eso espadachín estilo Eunor. Que si de verdad crees que puedes hacerte fuerte solo escogiendo lo mejor de todo. Que siga su propio camino sin dudas, ese es el camino correcto. El prota dice que siguiente, que Selena es tu turno. Selena dice que sí.
Selena dice que está lista. El prota dice que ella es exactamente lo opuesto a Chris. Que la esgrima de su familia, en cambio, mata sus puntos fuertes. Que la esgrima familiar de Selena solo es viable si se nace con fuerza. Que en otras palabras, no es adecuado para ella, que carece de la fuerza necesario. Vemos como Selena va directamente hacia el prota. El prota piensa que bien, que ven hacia mí, que tiene un montón de cosas que quiere enseñarle. Vemos como el prota manda a volar a Selena. Chris piensa que al instante se dio cuenta de la debilidad de Selena. Selena dice que no puede ser, que aunque me acerque a ti con toda mi potencia. El prota dice que usar una espada pesada te perjudica. Selena dice que siempre ha usado esta espada pesada. Chris dice que lo que dijo es cierto, Selena. Que incluyendo lo que también me dijo a mí. El prota pregunta que cuál es la razón por la que ustedes dos tomaron las espadas. Y que los llevo a seguir perfeccionando su habilidad con la espada todo este tiempo. Chris pregunta que por qué de repente preguntas eso. El prota dice que tomo la espada para mantenerme vivo. Que como mago da vergüenza admitir que carece de talento real para la magia, ya ves. Que entonces, debido a los acontecimientos, que casi encuentra la muerte. Desde entonces, la espada se ha convertido en mi salvavidas. Y ustedes dos, que han dedicado la mitad de sus vidas a la espada, son derrotados por mí. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Selena pregunta que si una diferencia de talento. El prota dice que error. Que significa que aunque no han enfrentado sus espadas. El prota le pregunta a Chris que si empuña su espada solo para vencer a otro. Y le pregunta a Selena o que empuñas por puro orgullo, aunque no te convenga. Que él seguirá blandiendo esta espada para seguir viviendo. Que entonces, ustedes para que blandan sus espadas. Que piénselo, y cuando encuentres la respuesta, ven a mí te enfrentaré cuando quieras. Una semana después, nos encontramos en el edificio de administración de la Academia Roblen. Vemos cómo Vivian está pensado que Andreas llega tarde. Lucía desenvaina su espada mientras piensa que tal vez debería intentar sonreír como Lucía cuando me encuentre con él. Y vemos cómo Vivian trata de sonreír. Que desearía ser más linda, y vemos cómo el prota llega. El prota le pregunta a Vivian qué estás haciendo, que la orientación está a punto de comenzar. Vivian dice que nada, que lo estaba esperando. El prota dice que vamos. Vivian agarra al prota. El prota voltea a Vivian le dice que buenas tardes. El prota le dice lo mismo. Vemos cómo entran. El prota dice que excepto a nosotros, todos los demás aquí son de alto nivel, que parece que los de primer año están aquí en base a sus notas de ingreso. Diane llama al prota, y le pregunta que si vino con Vivian. El prota dice que sí, que se encontró con ella afuera. Que parece que los estudiantes de la Academia Milko no han llegado todavía. Vivian dice que buenas tardes. Diane dice que bueno, que este es un acuerdo entre las dos academias, que está segura de que vendrán pronto. Y vemos como un tipo de Milko dice que Roblen seguro que tiene muchas monedas aquí. El tipo dice que cuánto tiempo sin verte, Diane, que cuando vendrás a mí y serás mi esposa. Nos presentan al tipo como Grace Malcon. Diane dice que actuando todo arrogante. Que además, deje de hacerte el familiar y no me hables, eres repugnante. Grace dice que no va a conseguir a ningún hombre con esa actitud. Vivian le pregunta a Diane que si se va a casar. Diane susurrando dice que no. Que ya que es el hijo del director de la Academia Milko, lo vi algunas veces de niña cuando mi padre llevaba con él. Vivian dice que cerdo tan raro. Grace va donde Vivian mientras le dice que chica guapa de ahí. ¿Qué pasa? ¿Estás interesada en mí? Que entonces, ¿qué tal si esta noche, nosotros? Una voz dice que probando. Estudiantes de Roblen y Milko, buenas tardes. Grace dice que las cosas iban bien y lo arruinaron. Diane piensa que le acaban de salvar la vida, cerdo. El presentador dice que durante la próxima semana, celebraremos una serie de encuentros de intercambio, en los que tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades en una competición amistosa entre ustedes. Que para empezar, por favor, formen filas de acuerdo a la facultad, independientemente de su afinidad. La facultad de caballería por favor alinéese a la izquierda y la facultad de magia a la derecha. Vivian dice que ojalá pudieran permanecer juntos, y que así, el día siguiente, comenzó la reunión de intercambio, un evento que no conocía. Un profesor dice que si inscribimos un hechizo de inversión en los hechizos relacionados con la rotación, resulta en esto.
Que ahora, todos intenten dibujar este círculo mágico ustedes mismos. Que ahora, todos intenten dibujar este círculo mágico ustedes mismos. El prota piensa que círculos mágicos, que eso significa. Que es un tema que Kenlock sobresale. Que Kenlock, un personaje jugable que es una potencia cuando se trata de magia de apoyo y círculos mágicos. Kenlock sentado al lado del prota le pregunta que si ocurre algo. El prota dice que él es Andreas Cromwell, que se lleven bien toda esta semana. Kenlock dice que encantado de conocerte. El prota piensa que con el escenario ahora preparado, parece que puedo ver un enfrentamiento entre Kenlock y Diane, que ambos son genios de renombre, que incluso podría ser capaces de inspirarse mutuamente a través de sus propios círculos mágicos. Que espera, que si inspiración, que quizás pueda dársela yo mismo. Que puede que carezca de talento para la magia, pero que eso no significa que no tenga un don para crear círculos mágicos. Que ha jugado este juego muchas veces y ha dibujado todo tipo de círculos mágicos, que está seguro que es el mejor en estos tipos de tema. Que tiene varias ideas en mi mente. Pero que no sería una gran sorpresa si solo invirtiera la rotación, que quiere mostrarles a los dos una inversión de una manera diferente que nunca hayan visto antes. Que es un poco complicado, pero tal vez debería intentar algo relacionado con la vida. Alguien ya terminó su hechizo, un estudiante se pregunta que cuántos hechizos hay. Que como era de esperarse de Diane Alben, es más que una estudiante. El prota piensa que el círculo mágico en sí está invertido y flota, con el agua girando constantemente a su alrededor, típico de Diane, muy llamativo. Que como pensaba, los genios son aterradores. Kenlock dice que él también terminó el de él, que es una pena, que si el papel fuera un poco más grande, podría haberlo hecho más elaborado. Kenlock activa su círculo, el prota piensa que debes estar bromeando. Kenlock dice que este es un círculo mágico de ilusión creado usando rotación e inversión, que tiene que cortar la duración, por lo que volverá a la normalidad en poco tiempo. Y vemos como algunos estudiantes están de cabeza. El prota piensa que es mucho más ingenioso de lo que esperaba. Kenlock dice que parece que hay que investigar más para que dure más. Diane dice que eso fue realmente asombroso. Kenlock dice que gracias, que el de ella también fue increíble. El prota piensa que ni siquiera Diane puede competir con él en círculos mágicos, que bueno, que lo que hace este juego tan interesante es el hecho de que cada personaje tiene un talento distinto y único. Que Lucía, una vez que cure su enfermedad, es la mejor en magia de combate. Que mientras que Kenlock es imbatible en magia de apoyo y círculos mágicos, y Diane, que con su magia espaciotemporal, es insuperable, debido a esa habilidad, es conocida para como uno de los personajes tramposos del juego. El profesor dice que ambos nos han mostrado sus increíbles círculos mágicos, que ahora, veamos que nos tiene preparado el resto. El prota piensa que hizo el mejor esfuerzo, pero mostrar esto justo después de ellos, de todas las cosas. Pero qué bueno, que las formas de los hechizos no son nada de lo que avergonzarse. Un tipo grita que todos miren lo que hizo. Y vemos como es Grace que dice que luego la rotación y la reversión, que la flor que creaste es tan cutre que ni siquiera está floreciendo. Qué extraño, que cómo pudo tal idiota participar en este intercambio. El prota piensa que Grace, que este tipo otra vez, que cuando jugaba como Kenlock siempre venía a buscar pelea, que como todo el mundo le evite, que nadie le sigue, que aún así, es demasiado molesto para dejarlo solo. Kenlock dice que es increíble. Que es una magia que nunca había visto. Grace dice que si está ciego, que todo el mundo puede ver que solo es una flor mundana. Diane dice que él es el que debería mirar mejor. Qué bueno, que no es que entiendas la forma o el tipo de hechizo que se está usando aquí de todos modos. El prota piensa que como pensaba, necesitas estar al nivel de Diane y Kenlock para entender cómo funciona este círculo mágico. Kenlock dice que Andreas, ¿qué te importa si explico esto a todos? El prota dice que no, adelante. Kenlock dice que a primera vista, parece que es una flor creada usando las fórmulas naturales y vida, pero que eso no es todo. Que además de las dos que acabo de mencionar, las fórmulas tiempo y rotación también se utilizan para completar el hechizo ciclo de la vida, y luego incorporando la fórmula reversión, se crea una flor que es a la vez fresca y marchita. Diane dice que para decirlo simplemente, está en un estado de estar muerto y vivo, al trascender la rotación y la inversión, crea una contradicción. Que encima, también está vida, el prota piensa que ambos lo explicaron muy bien.
Que en parte porque soy nigromante me fue más fácil armar hechizos que tuvieran que ver con la vida. Sin embargo, es un poco más difícil hacerlo funcionar sin usar magia negra. Kenlock dice que cuanto más lo mira, más quiero estudiarlo. El prota dice que es el resultado de preguntarme cómo ponerle una contradicción. Diane le dice a Milko que por cierto, Grace debes tener algo espectacular que mostrarnos, ¿no? Grace dice que por supuesto. Que será inconmensurable a todos los suyos.